Migración, inmigración o emigración. Diferencias y similitudes. Descripción del video. En este video te explicaremos la diferencia entre los términos migración, emigración e inmigración. Muchas personas suelen confundir estos términos y es importante comprender la diferencia entre ellos, especialmente en el contexto de la migración humana. Hablaremos sobre lo que significa cada término y cómo se utilizan en diferentes situaciones. También hablaremos sobre algunos ejemplos reales de migración para ilustrar mejor cada concepto. Al final del video tendrás una comprensión clara de la diferencia entre los términos y por qué es importante saberlo. Si te confundes a la hora de saber qué palabra utilizar, este video es para ti, no te lo pierdas. Soy Germán Carrasco y este es tu canal Wow, no lo sabía. ¿Cuál es la diferencia? La migración se refiere al movimiento de personas de un lugar a otro. Puede ser un movimiento temporal o permanente y puede ocurrir dentro de un mismo país o entre países diferentes. La migración puede estar motivada por una variedad de factores, como buscar mejores oportunidades económicas, escapar de conflictos o desastres naturales o reunirse con familiares. La inmigración se refiere específicamente al movimiento de personas hacia un país diferente del que originalmente pertenecían. Por lo tanto, la inmigración se enfoca en la entrada de personas a un país. Una persona que se muda de México a Estados Unidos, por ejemplo, sería considerada un inmigrante en Estados Unidos. La emigración, por otro lado, se refiere al movimiento de personas fuera de un país. Por lo tanto, la emigración se enfoca en la salida de personas de un país. Una persona que se muda de España a Francia, por ejemplo, sería considerada un emigrante de España. Es importante tener en cuenta que los términos inmigración y emigración son relativos, ya que una persona que es un inmigrante en un país puede ser un emigrante de otro país. Por ejemplo, una persona que emigra de México a Estados Unidos es un inmigrante en Estados Unidos, pero es un emigrante de México. ¿Solo las personas migran? No solo las personas migran. En realidad, la migración es un término que se utiliza para describir el movimiento de cualquier ser vivo, ya sean personas, animales o incluso plantas. Por ejemplo, los animales pueden migrar en busca de alimento, agua o para reproducirse en diferentes regiones según las estaciones del año. Algunos ejemplos de animales migratorios son las aves, que vuelan largas distancias para encontrar zonas más cálidas durante el invierno. Las ballenas, que viajan grandes distancias para alimentarse en diferentes océanos. Y los insectos, que se mueven de un lugar a otro en busca de alimento. Las plantas también pueden migrar. Por ejemplo, algunas semillas pueden ser transportadas por el viento o por los animales a nuevas áreas donde pueden crecer y reproducirse. De esta manera, las plantas pueden colonizar nuevos hábitats. En resumen, la migración es un fenómeno que ocurre en diferentes especies de seres vivos, no solo en las personas. ¿Se puede utilizar la palabra migración en vez de inmigración y emigración? Sí. El término migración se utiliza a menudo para referirse al proceso general de moverse de un lugar a otro, ya sea dentro de un país o entre países. En este sentido, la migración engloba tanto la palabra emigración, cuando una persona deja su país de origen, como la palabra inmigración, cuando una persona llega a otro país. Por lo tanto, el término migración se puede utilizar de manera más amplia y general para referirse a ambos procesos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos contextos la palabra migración se puede usar de manera más específica para referirse solo a la emigración o a la inmigración. Es por este uso amplio y a la vez específico que muchas veces se le da a la palabra migración, lo que hace que nos confundamos respecto de qué palabra utilizar. Ejemplo de inmigración o emigración. En 1892, la isla de Ellis, ubicada en la bahía de Nueva York, se convirtió en el principal punto de entrada para millones de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos. El proceso de inmigración en Ellis Island incluía un examen médico, un cuestionario y un examen de alfabetización. Los inmigrantes que no pasaban el examen médico o que no podían leer o escribir en su idioma nativo eran devueltos a sus países de origen. Uno de los inmigrantes más famosos que pasó por Ellis Island
fue el científico Albert Einstein. Einstein nació en Alemania en 1879 y comenzó a experimentar con la física a una edad temprana. Sin embargo, la discriminación contra los judíos en Alemania lo llevó a buscar refugio en Suiza, donde continuó sus estudios y comenzó a desarrollar su famosa teoría de la relatividad. En 1932, Einstein se mudó a Estados Unidos para aceptar un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Gracias a su trabajo, Einstein se convirtió en uno de los científicos más famosos del mundo y un símbolo de la inmigración y la diversidad cultural en Estados Unidos. La historia de Albert Einstein es un ejemplo de cómo la inmigración puede contribuir al desarrollo de una sociedad y del mundo en general. Ellis Island, como punto de entrada para millones de inmigrantes, sigue siendo un lugar de gran importancia histórica y cultural para Estados Unidos y para el mundo. Hago resaltar que todas estas personas inmigraron a Estados Unidos y a la vez emigraron de sus países de origen. Por lo tanto, si nos referimos a su llegada a Estados Unidos, hablaremos de inmigración, y si hablamos de la salida de sus países de origen, hablaremos de emigración. Ejemplo de migración. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, que comenzó en la década de 1930, muchas personas en el país se quedaron sin trabajo y sin hogar. En busca de trabajo y de una vida mejor, muchas de estas personas decidieron emprender una migración masiva hacia el oeste del país, en lo que se conoce como la Ruta 66. La Ruta 66 era una carretera que atravesaba 8 estados del oeste de Estados Unidos, desde Illinois hasta California. La ruta se convirtió en un símbolo de la migración y la búsqueda de un sueño americano para miles de personas que buscaban un nuevo comienzo. La migración a lo largo de la Ruta 66 fue difícil y peligrosa, y muchas personas perdieron la vida o sufrieron graves dificultades en el camino. Sin embargo, también hubo historias de esperanza y éxito, de personas que lograron encontrar trabajo y construir nuevas vidas en el oeste. La migración en la Ruta 66 se convirtió en un hito importante en la historia de Estados Unidos y es recordada como un ejemplo de la perseverancia y la resiliencia de las personas que buscan un futuro mejor. La Ruta 66 sigue siendo un importante destino turístico en Estados Unidos y es un recordatorio de la historia y la cultura del país. Estoy seguro que muchos habían oído hablar de la Ruta 66 de Estados Unidos y recién hasta ahora se dan cuenta de por qué es tan famosa. ¿Algún ejemplo reciente de emigración importante? Un ejemplo reciente de emigración importante es la crisis migratoria que se ha vivido en los últimos años en Siria debido a la guerra civil en ese país. Desde que estalló el conflicto en 2011, millones de sirios han huido de sus hogares en busca de seguridad y refugio en otros países. Hay más de 6 millones de refugiados, principalmente en Turquía, el Líbano y Arabia Saudita. La crisis migratoria siria ha tenido un gran impacto en todo el mundo, tanto en términos humanitarios como políticos y económicos. Ha generado un intenso debate sobre la política de refugiados y la inmigración en los países receptores, así como sobre la necesidad de encontrar soluciones pacíficas y duraderas a los conflictos armados en todo el mundo. ¿Algún ejemplo importante de emigración reciente dentro de nuestro continente? Venezuela. En Venezuela las personas continúan saliendo hasta el día de hoy. Ya son más de 7 millones que emigran para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas, la falta de alimentos, medicinas, servicios esenciales, lo que ha sido agravado por la dictadura de Nicolás Maduro. La mayoría ha inmigrado a países de América Latina y el Caribe. Esta se ha convertido en una de las crisis de desplazamiento de mayor magnitud en el mundo. La mayoría de los emigrantes venezolanos han buscado refugio en países vecinos como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, aunque también han llegado a otros países de la región y de todo el mundo. Muchos de estos emigrantes han enfrentado dificultades y desafíos en el camino, como la falta de recursos, la discriminación y el riesgo de la violencia. La emigración de Venezuela ha tenido un impacto significativo en la región, incluyendo la presión sobre los sistemas de salud, educación y servicios públicos en los países receptores, así como la generación de tensiones políticas y sociales en algunos casos. La crisis migratoria de Venezuela ha sido objeto de atención internacional y ha generado un intenso debate sobre la política de refugiados y la migración en América Latina y en todo el mundo. En resumen,
El término migración se utiliza a menudo para referirse al proceso general de moverse de un lugar a otro, ya sea dentro de un país o entre países. En este sentido, la migración engloba tanto la emigración, cuando una persona deja su país de origen, como la inmigración, cuando una persona llega a otro país. Por lo tanto, el término migración se puede utilizar de manera más amplia y general para referirse a ambos procesos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos contextos, la palabra migración se puede usar de manera más específica para referirse solo a la emigración o a la inmigración. También hay que recordar que la palabra migración se puede aplicar a animales e incluso plantas. Epílogo. Amigos, este tema de migración, inmigración y emigración es algo que me toca muy de cerca. Como ser humano, como alguien que ha vivido en diferentes países, puedo decirles que esta es una experiencia que puede ser muy difícil, pero también muy enriquecedora. Es triste ver cómo algunas personas tienen que dejar sus hogares y sus países debido a la pobreza, la violencia o la discriminación. Es desgarrador saber que muchas personas se ven obligadas a arriesgar sus vidas en la búsqueda de un futuro mejor. Pero al mismo tiempo, también he visto cómo la migración puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la diversidad cultural. He aprendido tanto de las personas que he conocido en los países donde he vivido, así como de extranjeros que se han venido a vivir a mi país. He visto cómo la mezcla de culturas puede ser algo hermoso y enriquecedor. Es por eso por lo que creo que es importante seguir hablando sobre este tema y buscar formas de hacer que la migración sea una experiencia más segura y justa para todos. Debemos trabajar juntos para crear comunidades inclusivas y acogedoras, donde las personas puedan sentirse seguras y valoradas sin importar su origen o estatus migratorio, pero siempre dentro de un marco de respeto hacia el país donde se llega, lo cual es fundamental. Les agradezco por tomarse el tiempo de ver este video y espero que juntos podamos crear un mundo más justo y humano para todos. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en expresarlo en los comentarios. Hasta la próxima. Si te gustó este video en particular y la información brindada, por favor no dejes de darle un me gusta. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda de manera increíble para seguir difundiendo esta información a muchas más personas.